Ya. Bueno, vamos a continuar en lo que nos quedamos la clase anterior. Me parece que fue el día de ayer, ¿no? Estábamos en el tema de los relés electromagnéticos y pues dentro de los objetivos que nos definimos abordamos el objetivo 1 y vamos a explicar ahora el objetivo número 2, ¿no? Que era el funcionamiento del relé electromagnético. ¿Sí? Bueno, habíamos hablado, ¿no? De todas las características, de que tiene separado el control eléctrico de la parte de fuerza, ¿sí? El principio de funcionamiento que nosotros tenemos de un relé se basa en una bobina, ¿no? Ustedes habrán visto, ¿verdad? El análisis de un inductor, ¿verdad? Cuando una bobina es excitada, en este caso a través de un voltaje de corriente directa o bien a través de un voltaje de corriente alterna, genera normalmente un desfase, ¿no? Así que lo vamos a analizar en corriente directa, ¿sí? Normalmente el hilo de una bobina siempre tiene cierta resistencia, ¿no? Y se lo representa de una manera, de esta forma, ¿no? La cierta resistencia que puede tener el inductor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros excitamos a esa bobina, ¿verdad? Generamos, ¿verdad? Un flujo de corriente, ¿verdad? Y el momento que generamos ese flujo de corriente, generamos un campo magnético. Y aquí viene la ley de la mano derecha que nos dice, si la corriente va hacia abajo, pues el flujo magnético va hacia arriba, ¿sí? Entonces aquí se contrapone el flujo magnético. No sé si se verá así amarillo porque está un poco fuerte. Yo lo veo. Entonces aquí generamos un flujo magnético. ¿Sí? Este flujo magnético, si nosotros hacemos un análisis, ¿sí? va a ser proporcional al número de vueltas del bobinado, ¿sí? Por el voltaje que le proporciona, ¿sí? Tenemos un flujo magnético. Y a su vez este flujo magnético genera una fuerza electromotriz, ¿sí? Que normalmente nosotros lo vamos a representar de esta forma. Hay un poco de variaciones como representamos la fuerza electromotriz, ¿sí? Pero nos damos cuenta que el flujo magnético depende directamente del número de vueltas del bobinado. Entonces, si tenemos un mayor número de vueltas, tendremos mayor flujo magnético, directamente proporcional, ¿sí? Entonces, si tenemos más flujo magnético, la fuerza electromotriz será mayor, ¿sí? Entonces, nosotros cuando excitamos es este flujo magnético el que le permite atraer, ¿verdad? El que le permite atraer esas líneas entrecortadas, esos puntos, representa esa fuerza electromotriz que le permite atraer, ¿sí? De esa forma funciona, ese es el principio de funcionamiento, por ende de ahí viene la palabra que es un relé electromagnético, porque se basa en ese principio, aunque nosotros sabemos que es un interruptor activado de forma eléctrica, ¿sí? Pero se conoce de esa forma. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien. No hacemos el análisis en AC porque ahí hay desfases entre la corriente y el voltaje y es un poco más, y no es necesario analizarlo en este momento. Simbología.
La simbología es la siguiente. Ustedes para trabajar con contactos, lógica de contactos es bastante extensa y bastante provechosa, ¿no? Se podría decir que los logos de PLC, por ejemplo, no sé si han visto el logo de PLC de Siemens, son PLCs básicos que se basan en el lenguaje ladder o el lenguaje de escalera. Pues el lenguaje ladder o el lenguaje de escalera está directamente relacionado o es la traducción de un lenguaje de contacto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos un lenguaje ladder, lo podemos asociar directamente con una lógica de contacto. Entonces, como ustedes en semestres superiores aprenderán lo que es la programación de PLCs, entonces, ¿de dónde va a nacer o cuáles son sus puntos de partida? Pues va a ser la lógica de contactos. Entonces, ustedes, esta lógica de contactos, la realizan a través del software de KDC. Pero nosotros, como estamos viendo el relé a una forma electrónica, ¿sí? Por así decirlo, simplemente vamos a analizar su funcionamiento de forma general. La simbología que nosotros tenemos, ¿sí? Esta puede variar de software en software o representación, pero básicamente es de esta forma. Siempre vamos a tener un rectángulo cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Que tiene dos terminales que se representan con la letra A1 y A2. Esto siempre representa la bobina del relé. Y si ustedes se dan cuenta aquí, está una línea entrecortada, quiere decir que estos contactos están asociados a esta bobina, ¿sí? No se tocan, solo están asociados, ¿no? Y aquí tenemos dos pares de contactos. Si nos damos cuenta, tenemos aquí un par, aquí, perdón, tenemos uno y acá tenemos otro, es un par, ¿verdad? Y acá tenemos dos más. Si se dan cuenta, el primer número en esta representación o en esta simbología que estamos viendo representa el número de contactos, es decir, el contacto 1, el contacto 2, el contacto 3 y el contacto 4. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver aquí? El primero es un normalmente abierto, ¿sí? Y el segundo es un contacto normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? La numeración 1 y 2 representa un contacto normalmente cerrado, ¿sí? La numeración 3 y 4 que vemos aquí representa un normalmente abierto, ¿sí? 5 y 6 normalmente cerrado y 7 y 8 normalmente abierto, ¿sí? Entonces acá abajo vemos que se repite, ¿sí? Aquí hay otro contacto normalmente cerrado, por lo tanto vemos 1 y 2. ¿Sí? Y acá vemos un contacto normalmente abierto y vemos 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver aquí? Pues otro tipo de simbología que podemos tener. Esta representa los pares de contactos que tenemos, ¿sí? Y acá lo representa de otra forma. Siempre un rectángulo representando la bobina y siempre la letra A con sus terminales 1 y 2 para bobina. ¿Sí? Y para los contactos, otra forma de representar, como vemos aquí, tiene un contacto, un par, dos pares, tres pares y cuatro pares. ¿Sí? Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? Tiene simplemente 2 y 4. ¿Sí? Sabemos que es 1 y 2 normalmente cerrado y acá debería ser 3 y 4 normalmente abierto. En esta representación simplemente lo hace de esta forma. Representa este terminal y aquí abajo pues representa el común. ¿Sí?
La parte de acá arriba quiere decir que este común tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. ¿Sí? Aquí tenemos un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Es decir, aquí tenemos 8 contactos, ¿sí?, asociados a esa bobina. Acá tenemos 4 contactos. Normalmente los que nosotros tenemos de uso electrónico simplemente tienen 2 contactos conectados o que vienen a disposición de ese relé, ¿sí?, donde solo tenemos un común, normalmente cerrado y un normalmente abierto. El común suele estar en la mitad, por acá el normalmente cerrado, el normalmente abierto y el normalmente cerrado, ¿sí? ¿Dónde vemos estos relés con varios contactos? ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en estos relés que son para tableros eléctricos, donde ya hacemos más maniobras. ¿Sí? Es el que vemos aquí en la primera imagen. ¿Sí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene varios pines de conexión, tanto por aquí como por acá. ¿Sí? Entonces, aquí si se dan cuenta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy probablemente, ¿sí?, tendremos el mismo número asociado del otro lado y serán las entradas de la bobina. ¿Sí? Sí. Y la otra serán los... Díganme. Esos son más utilizados, por ejemplo, para un control de energía de un transformador, ¿verdad? Una planta. Sí, por ejemplo, tableros de transferencia utilizan siempre contactores, pero es la misma lógica que los relés. Solo que los contactores solo vienen a conectar un solo contacto y podemos conectar contactos auxiliares. ¿Usted ha visto, Freddy, tal vez de estos? Sí, justamente aquí en la pasantía del municipio, estuvimos trabajando ahí, trabajan con contactores, los relés térmicos, tienen un solo control ellos con un transformador, tienen un circuito grandote. Allá. Eso me repasar. Ese que tienen con el transformador debe ser un tablero de ¿qué es? Potencia, ese tablero de cambio de potencia, cuando se va la luz pasa para un generador, se me escapa ahorita el nombre, ¿sí? Pasa al generador a dar la alimentación, de transferencia de potencia. Sí, debe haber sido ese en el que... Perfecto, entonces sí hemos visto, ¿no? Y los que ustedes van a trabajar, pues si se dan cuenta, solo tiene 2 contactos, 1 y 2. Entonces vamos a revisar